Estamos hablando acerca de Visión 2020 y en este mes de octubre estamos hablando acerca del pecado. Para la mañana de hoy nos toca hablar acerca del poder del pecado. Romanos 6:6. El poder del pecado. Romanos 6:6. El pecado es poderoso y en su relación directa con el hombre, es decir, contra nosotros. El pecado ha manifestado y manifiesta permanentemente todo su poder. Basta con mirar la historia del hombre. Basta con simplemente mirar qué ha sido de la vida del hombre para reconocer el poder destructor que hay en el pecado. En realidad, cuando hablamos del poder del pecado, a veces queremos solo traducirlo a situaciones espirituales. Pero el pecado tiene una influencia físicamente hablando muy poderosa. Y está claro que su trasfondo es un trasfondo espiritual. Pero su poder, el poder destructor del pecado, lo podemos ver a diario y lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando se habla de maldad en el hombre, no es más que culpa del poder del pecado. Si nos ponemos a pensar cómo el pecado ha carcomido las diferentes situaciones en la vida del hombre, no solo en su maldad, sino también en la salud. Aunque muchos no queramos reconocer, la salud o el quebrantamiento de salud tiene también una influencia poderosa en medio del pecado. Son parte de las consecuencias que al final de cuentas Dios permitió que fueran alcanzado el hombre por su maldad. Así que el pecado no solo trasciende las cosas espirituales o lo que para nosotros sería nuestra relación con Dios y con el mundo y con Satanás, sino que el poder destructor del pecado no solo nos lleva a una muerte espiritual, sino que lo vemos a diario en cómo el hombre se va autodestruyendo y cómo carcome el corazón del hombre en sus emociones, en sus pensamientos, en sus actitudes. Yo quisiera dejarle claro en esta mañana, hermano, que aunque nosotros tenemos a Cristo y esa es nuestra base de seguridad, como vamos a hablar en esta mañana, el pecado sigue siendo poderoso. Y nosotros no podemos simplemente ignorarlo o simplemente subestimarlo, porque eso nos va a llevar a mucho daño. La realidad es que la creación que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva era una creación hermosa, libre de pecado, libre de maldad, libre de enfermedad, libre de dolor, libre de sufrimiento. Pero por entrar el pecado en el corazón del hombre y el poder del pecado transformó todo lo bello y lo hermoso que Dios hizo en una maldición. Y los hombres, como hemos visto en las últimas semanas, nacemos bajo esta maldición. Nuestro problema en relación con el pecado es mayormente que lo ignoramos, haciéndonos creer a nosotros mismos que el pecado no existe. En otras palabras, siempre estamos justificando nuestros malos actos. ¿Me entiende? No está mal lo que yo hago si miento, pero si la otra persona miente es un gran pecador o pecadora. No está mal si yo soy infiel, pero es una barbaridad tremenda como hoy en día el hombre y la mujer son infieles. Y eso es lo que el pecado quiere, porque así tiene poder sobre nosotros cuando ignoramos lo que hace y el daño que nos provoca. Él tiene poder de acción sobre nuestras vidas.
Otro problema es que lo subestimamos y es pensando en nuestro orgullo que tenemos todo bajo control. Y le pregunto en esta mañana, ¿quién puede controlar el pecado? ¿Será posible que usted y yo podemos controlar el pecado? Alguien puede decir, bueno, mientras no se den cuenta, sí puedo controlarlo, pero la persona no se está dando cuenta que a pesar de que otros no se dan cuenta, por dentro esa persona se está destruyendo. Porque el pecado no es cuando sale a la luz y se hizo visible. El pecado destruye desde que nosotros le permitimos entrar a nuestra alma. Desde que nosotros tomamos la decisión de hacer lo malo, se den cuenta o no se den cuenta. Pero ve lo fácil que nos engañamos. Esto es una realidad. Ignorar el pecado o subestimar el pecado. Frecuentemente el hombre está enfrentando esta situación y el pecado es devastador para el hombre. Y su influencia de maldad dirige al hombre hacia la muerte. La vida de Adán y Eva no fue la misma luego del pecado. Hoy todavía las mujeres se quejan de esto, ¿cierto? Cada mes se lo recuerda. Y los hombres también nos quejamos, aunque no crean. Comerás con el sudor de tu frente, ¿no? Y nos quejamos aún de lo mínimo. Qué caluroso está este día. Qué cansado me siento. Tengo sueño. Quiero comer. Quiero descansar. Todo eso es raíz de lo que nosotros mismos provocamos. No el trabajo, porque el trabajo existía antes del pecado. Lo que pasa es que trajo la maldición en sí. La vida de Adán y Eva no fue la misma. Fueron alcanzados por el poder destructor del pecado, además de sus consecuencias. Y nos dejaron una herencia de maldición al punto que solo por la muerte y sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo es que esta deuda pudo haber sido saldada, pudo haber sido pagada. Y quiero dejarle claro algo en esta mañana. El hombre por sí solo no puede más que ser arrastrado por el poder y por la esclavitud que provoca el pecado hasta su destrucción. Y en esto comprendemos que la única manera en que podemos vencer al pecado es a través de tres cosas: conocer, considerar y presentarnos. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. ¿Cómo podemos vencer al pecado, pastor? Bueno, al llegar a conocer la verdad. Verdad que solo encontramos en Dios y a través de su palabra, quien al conocerlo nos permite ver cómo Él ve el pecado y ver de cerca el poder que hay detrás del pecado y su gravedad. Pero también nos lleva a cómo vencerlo a la luz de su verdad, y podemos ahí considerar que aunque el pecado tiene poder, en Jesús podemos morir al pecado. Y por su poder podemos presentarnos ante Dios como muertos al pecado, pero vivos para Él en Cristo Jesús. Así que al conocer, llegamos a considerar y nos podemos presentar delante de Dios como muertos al pecado. Conocer como Dios ve el pecado, a pesar de su poder, nos permite salir de esa vida de ceguera y derrota espiritual. Nos permite aprender a vivir en libertad. Y nos permite poder ayudar a quienes aún están atrapados bajo el poder del pecado. Nuestra vida, hermano, encuentra y tiene propósito en Jesús. Y por eso en esta mañana tenemos que preguntarnos: ¿qué tan influenciada está nuestra vida por el pecado? Pregúntele a su vecino ahí al lado: ¿qué tan influenciada está tu vida por el pecado? Hoy vamos a ver dos tipos de personas. Las personas que están muertas en pecado y que el pecado las tiene atrapadas bajo su poder, y las personas que han muerto al pecado.
pero ahora viven para Cristo. Vamos a ver que el pecado tiene poder, pero no tiene más poder que Jesús. Vamos a reconocer que el pecado tiene más poder que nosotros, pero al nosotros venir a Cristo, tenemos el poder para derrotar el pecado. Así que vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6, y ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Dice así la Escritura. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Reitero, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amado Señor y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta mañana, porque a pesar de las dificultades y enfermedad, nos da la salud y la fuerza para venir y adorar y glorificar tu nombre. Señor Jesús, requerimos de tu dirección en esta mañana para entender el poder que hay en el pecado y cómo este, Señor, batalla contra nuestra alma permanentemente. Rogamos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones y que nos lleve a recapacitar sobre nuestra necesidad de ti, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas trabajar en cada corazón, que tu obra perfecta pueda hacerse en medio de nosotros en esta mañana. Háblanos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos en esta mañana sobre el poder del pecado actúa en un corazón endurecido. El poder del pecado actúa en un corazón endurecido. Debemos entender que el pecado encuentra un terreno fértil en un corazón endurecido, en un corazón no arrepentido. La palabra griega para definir dureza viene de la palabra esclerosis. ¿Han escuchado, me imagino ustedes, el término arteriosclerosis? Es un término que se usa médicamente para decir o referirse al endurecimiento de las arterias. Y no voy a hablar aquí mucho de medicina hoy, pero quiero dar este ejemplo. Las arterias se van endureciendo. Y esta arteriosclerosis lo que hace es que no hay una adecuada circulación de la sangre, no circula bien el oxígeno y no llegan los nutrientes necesarios a los diferentes órganos del cuerpo, lo que propicia, pues lamentablemente, una afección cardíaca, y eso puede llevar también lógicamente a la muerte. Pero el término importante acá es que se deriva de esta palabra esclerosis, que se llama o que del griego sería referido como dureza. Y la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos, y vamos a leerlo ahorita más adelante, cómo nosotros hemos permitido que nuestro corazón se endurezca, y la palabra que se usa en griego para referirse a esto es esclerosis, para dejárselos claro. Esto lo hablamos desde el punto de vista de la ciencia y el cuerpo físico, pero debemos entender que no es muy diferente, y por eso Pablo usa este término para compararlo con la enfermedad y el poder que habita en el pecado y en el corazón o en el alma del hombre. Romanos 2:5 nos dice así, puede verlo, dice: pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y
y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra a la cual se está refiriendo aquí Pablo es esclerosis, por tu dureza. Y él le da a entender que esa dureza viene por un corazón que no arrepentido. Esa dureza de corazón viene por un corazón no arrepentido. Y le pregunto en esta mañana, normalmente las personas tienen conciencia de su pecado para arrepentirse. ¿Usted ve normalmente a las personas arrepintiéndose de su pecado para dejarlo claro? ¿Cuándo las personas se arrepienten de sus pecados? Cuando se ponen en situaciones de crisis, en su lecho de muerte, cuando hay enfermedad, en su lecho de muerte, cuando viene una supuesta actividad religiosa, supuestamente para estar preparado para esa actividad religiosa. Pero usted ve a las personas realmente reconociendo su pecado a diario. ¿Qué nos habla de esto? Lo que hablamos al principio. Ignorar el pecado. Yo no soy pecador, o no soy tan malo como otros que sí son muy malos. Ignorar el pecado. Y segundo, subestimarlo. Este pecado yo lo tengo bajo control, no me va a dar tanto problema. Entonces la persona, físicamente hablando, fuma, toma, se destrampa, van de parranda y creen que todo tienen bajo control, y cuando ya llegan los años futuros donde empiezan a salir las secuelas, dicen: ¿por qué me está pasando a mí estas cosas? Bueno, es consecuencia de tu pecado durante toda tu vida. ¿Qué quieres recibir ahora? Tener un cuerpo sano después de 30, 40 años de haberlo destrampado. Ignoramos y subestimamos el pecado. Y queremos que nos vaya bien. Y no hay realmente una sinceridad en arrepentimiento para con ese pecado en nuestra alma. Entonces, ¿qué gobierna nuestra vida? El pecado. He andado en una relación de infidelidad por 30, 40 años y no quiero tener problemas con esto. Pero me han amenazado de muerte, he tenido problemas económicos, he dañado a mi familia, he dañado a mis hijos, pero sigo ignorando que mi vida tiene que ver con pecado, y sigo subestimando ese pecado porque en la mente del hombre yo tengo todo bajo control. Es normal que el hombre tenga 1 o 3 y 4 mujeres, es normal que el hombre tenga un kinder de chiquillos aunque no los atienda bien. Para el hombre todo eso es normal. Seguimos ignorando y subestimando el pecado, pero después todas esas cosas se devuelven en su contra y acarrean condenación para su propia vida, para la vida de su familia y muchas otras personas más. Y como hablamos semanas anteriores, es más fácil culpar a Dios que reconocer nuestro pecado. Bien claro lo dice Romanos: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué estás atesorando? Dice: estás atesorando ira. Hey, déjeme dejarle algo claro. Aquí se está viendo una parte de la ira por las consecuencias del pecado, pero eso no es nada con lo que tendrán que ver más adelante. Eso no es nada con lo que tendrá que ver aquella persona que no se arrepiente de sus pecados, que no reconoce su necesidad de Jesús. La ira que va a recibir de parte de Dios será para condenación eterna, y eso será verdadero horror. Eso no es terror, eso va a ser horror. Dice claramente: atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. El hombre recibirá justicia severa de parte de Dios por haber ignorado el pecado y por haber subestimado el pecado en su vida.
Tristemente, lo que el hombre no puede ver es que su propio orgullo alimenta la rebelión y desobediencia contra Dios, negando su necesidad de Él, ya que delante del mismo hombre, Él se considera justo y bueno. ¿Qué es lo que dicen las personas hoy? Es que yo merezco divertirme. He trabajado toda la semana. Yo merezco el fin de semana hacer lo que quiera para distraerme. Perdón, para entretenerme, para divertirme. Tengo el derecho de gozar. Pero no se están viendo, no están midiendo, no están viendo que su gozo les está llevando a la muerte. Solo estoy mencionando algunos ejemplos, pero podríamos ser críticos con cosas mínimas, como la persona que miente, la persona que traiciona, la persona que tiene doble cara, es hipócrita en su actuar con los demás. Hermanos, es que el pecado abarca tanto y su poder es tan grande que lamentablemente el enemigo sigue teniendo cabida y acción por la condición de nuestro propio corazón. Esto lo que termina es propiciando que la enfermedad y el poder del pecado en el corazón del hombre se endurezca más y más, y por su negativa de reconocer la maldad vaya acumulando o atesorando la ira de Dios contra él. Si mal no recuerdan, cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel de Egipto, al principio no se dice que su corazón, que Dios endureció su corazón, sino dice que el faraón endureció su corazón contra Dios. Más adelante dice que Dios permitió que su corazón se endureciera aún más y que no dejara salir al pueblo. Bueno, eso pasa en el corazón del hombre también. Aquel que endurece su corazón contra Dios, Dios permite que su corazón se vaya endureciendo más y más por su propia necedad y por su falta de reconocimiento de lo que Dios dice es la verdad. Hoy el hombre cree ser más astuto y más inteligente que Dios, pensando que puede pasar por encima de los mandamientos de Dios sin consecuencias. Pero la verdad es que un día llegará ese momento de ira donde Dios juzgará duramente a quienes intentaron burlarse de él. Nuestro texto nos dice en Romanos 1 y 2 lo siguiente. Romanos 6, versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Puede ir ahí a su Biblia. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, quien se quiere pasar de listo puede pensar que así como Dios extendió su gracia, lo seguirá haciendo una y otra vez sin consecuencias. Por eso el apóstol aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿voy a seguir pecando libremente para ver la gracia de Dios sobre mí? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Y aclara después con la respuesta y dice, vamos a seguir pecando, aún habiendo muerto al pecado. Vamos a continuar en esa vida ignorando a Dios y la oportunidad que nos ha dado. Debo decir, hermanos, que ya si hemos aceptado al Señor y hemos comprendido lo que significa vivir en Cristo, vivir para Cristo, ya no vamos a querer volver a vivir a esa vida de esclavos que teníamos antes.
Y esto marca una gran diferencia entre un verdadero creyente y aquellos que dicen seguir a Jesús, pero lo siguen con el pretexto de aceptar a Cristo, seguir a Jesús o estar en una iglesia simplemente para no ser condenados, pero no dispuestos a seguir de corazón al Señor. Y en realidad las personas que viven de esta manera aún viven para el pecado y no viven para Cristo. Hoy en día tenemos iglesias llenas de personas engañadas pensando que por ir una hora el domingo a la iglesia y recibir ese show que le presentan o sacar su plata y entregarla, ya están alcanzando salvación, y lo que está trayendo para su vida es una doble condenación. Están siendo engañados y siendo engañados. Hoy se alejan de la verdad, porque es más fácil que te diga que Dios es bueno y que te ama, pero no decir que el pecado tiene consecuencias y que si tú pretendes jugar contra Dios, eso en algún momento va a salir como consecuencia en tu contra también. Vivir para Cristo requiere renunciar al pecado. Vivir para Cristo requiere tener un corazón sensible a la voz de Dios. Vivir para Cristo requiere un cambio de vida, un cambio de actitud en el cual reconocemos el daño que produce el pecado y no querer más ser parte de ese sistema que el enemigo ha levantado en contra del hombre y en contra de Dios. Les pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Endurecido o sensible a la voz de Dios? ¿Cómo está tu corazón? Porque lo que abona el pecado es un corazón endurecido y no arrepentido. Eso le da fuerza, eso le da abono, eso le da vida al pecado en tu vida. Hoy el Señor nos llama a no endurecer nuestro corazón, a ser sensibles, escuchar la voz de Dios, y si hay pecado en nuestras vidas, reconocerlo. Necesitamos no alcahuetear al pecado, necesitamos luchar contra él. Pregúntele a su hermano allá a la par, a su vecino allá a la par: ¿está tu corazón sensible o endurecido? ¿Vives para el pecado o vives para Jesús? ¿Vives para el pecado o vives para Jesús? El poder del pecado quedó destruido. Continuamos. El poder del pecado quedó destruido. Debo decir, hermanos, en esto, que la libertad que encontramos en nuestro Señor Jesucristo no fue fácil. Repito, la libertad que encontramos en nuestro Señor Jesucristo no fue fácil. Tenemos que ir a la palabra de Dios y entender que el Señor Jesús subió a esa cruz cargando el pecado de toda la humanidad. Y nada más quiero que imagine por un momento, perdón, toda la perversión del mundo, toda la injusticia, toda la maldición, y aún más allá que podamos imaginar, el Señor Jesús llevó todo esto en sí mismo por nosotros. Y por un momento parecía que el pecado se iba a enseñorear de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que la palabra de Dios dice que fue rota la comunión de Jesús con el Padre. Y parecía que en ese instante el poder del pecado estaba siendo mucho mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y parecía que el pecado se estaba adueñando, siendo dueño de Jesús.
Pero al morir nuestro Señor Jesús, ese pecado que lo esclavizaba, nuestro pecado, su pecado, mi pecado, murió también con Él. La muerte de Jesús propició la muerte del pecado. Razón por la cual Jesús venció al pecado, y hoy todo hombre que deje de lado la dureza de su corazón, toda persona que reconozca su necesidad de Jesús, está unido a Jesús en su muerte. Y dice la palabra de Dios que también ha muerto al pecado. En otras palabras, quienes hemos aceptado la verdad de la palabra de Dios y hemos reconocido que solo a través de Jesús encontrábamos libertad sobre el pecado, hemos muerto con Cristo y hemos muerto al pecado. Y esa muerte, nuestro cuerpo de pecado llegando a la muerte, es la que nos permite hoy tener libertad y encontrar vida en Jesús. La palabra nos menciona esto en los versículos del 6 al 8 y dice así la escritura, Romanos 6, 6 al 8. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿Cómo? Juntamente con él. Dice, ¿para qué? Para que el cuerpo de pecado, o sea, ese poder que el pecado que tenía sobre nosotros, dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesús nos da poder para no sucumbir al poder del pecado. Al entregar nuestro corazón a Cristo, morimos al pecado, es decir, este ya no puede condenar nuestra alma, porque le fue quitado ese poder. Porque ya no estamos obligados a servir al pecado, y aunque por nuestro cuerpo físico aún el pecado tiene poder de acción y aún nos puede meter en problemas hablando de nuestra relación con Dios y nuestra vida diaria, en Jesús usted y yo tenemos toda autoridad y todo poder para resistir y no permitir que el pecado nos doblegue o nos esclavice. ¿Por qué? Dice el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted verdaderamente ha venido a Jesús y ha reconocido a Jesús como su Señor, reconociendo sus pecados, la palabra de Dios dice que usted y yo hemos muerto y hemos sido justificados del pecado. En otras palabras, una vez pagada la pena, no podemos ser juzgados por el mismo delito otra vez. ¿Cierto? Y véalo en un ejemplo claro. Una persona comete un asesinato, le dan pena de muerte, esa persona muere, ¿qué pasa? Ya pagó su pena, ¿no? ¿Se le puede volver a juzgar? No, porque ya su pena fue pagada. La condena fue la muerte por haber cometido un asesinato. Entonces, al morir, su pena fue saldada, cumplió lo que se requería. Igual para nosotros, el Señor Jesús murió por nosotros para matar al pecado y destruir el pecado para siempre. Al venir a Él, nosotros somos justificados por Él y nuestra deuda, dice la palabra, ha sido pagada. Y no nos van a juzgar otra vez más por esta deuda. Por eso tenemos salvación y vida eterna en Cristo, ¿entiende? Por eso en nuestra iglesia creemos que la salvación no se pierde, porque el hecho de que la salvación se pierde es aceptar que yo voy a ser juzgado una y otra vez por el mismo crimen que cometí, que fue haber faltado a la ley de Dios, y nadie puede ser juzgado más de una vez por un mismo delito. ¿Cierto? Eso es en la justicia del hombre. Imagínense en la justicia de Dios. Así que si usted ha venido a Jesús de corazón, si
si usted ha reconocido su pecado y ha aceptado que solo en Jesús usted puede tener libertad sobre el pecado. Como dice el verso 7, el pecado, el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Entonces no solo ha sido pagada nuestra pena, sino que ha quedado roto el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Y dice el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En otras palabras, así como el dominio del pecado sobre nuestra vida ha sido destruido en la cruz, así también tenemos la firme promesa de que viviremos y reinaremos con Cristo. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, en Cristo tenemos libertad eterna, no una temporal, no una por un poco de tiempo, pero lo que necesitamos aceptar por fe es que lo que su palabra dice es la verdad. Y cuando su palabra nos enmarca el poder del pecado, cuando su palabra nos enmarca la gravedad del pecado, debemos creerlo. Pero también cuando su palabra nos advierte sobre lo que se convierte en pecado y lo que daña nuestra alma, también tenemos que creerlo para evitar que el pecado siga provocando a nuestra vida consecuencias de maldad. Si bien es cierto, hemos muerto al pecado, y tiene que quedarle claro en esta mañana, no significa que nuestro cuerpo no va a querer pecar. No significa que no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque aún tenemos este cuerpo que está ¿qué? Habituado al pecado. Y por eso es que hablamos tanto acerca de las armas espirituales. Y por eso hablamos tanto de combatir el pecado. Porque aunque el pecado no puede condenar nuestra alma, el pecado sí nos puede usar para deshonrar a Dios. Y es donde usted y yo tenemos que luchar firmemente contra el pecado. El Señor nos ha mostrado el camino. El Señor nos ha mostrado a vivir en libertad. Con su propio ejemplo nos mostró vivir una vida en santidad. Y es lo que espera que usted y yo imitemos en nuestro diario caminar. Si aceptamos una verdad por fe, tenemos que aceptar la totalidad de su palabra por fe. Y creer de todo corazón en esa verdad y vivir por ella. Le damos poder de acción al pecado cuando dudamos y cuando nos dejamos volver a engañar por el pecado, por la tentación. Y de repente usted me puede decir, pastor, es que hay momentos en que no es fácil la lucha. Sí, no es fácil la lucha, pero nosotros no estamos peleando solos. Si estamos peleando solos es porque queremos darle gusto a nuestra carne. No hay excusa. Esa es la verdad. Y nos gusta lo que el pecado nos da. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Y sabe qué feo se oye esto? ¿No le parece? ¿Que nos gusta lo que el pecado nos da? ¿Cómo se oye? Desagradable. ¿Pero es la verdad o es una mentira? Cuando le abrimos nuevamente las puertas al pecado es porque nos gusta lo que el pecado nos está ofreciendo, aunque vaya en contra de la verdad que nos ha sido mostrada en Jesús. Así que no podemos dar lugar a la duda. No podemos dar lugar a la incredulidad. No podemos dejarnos engañar otra vez por el pecado. ¿Has permitido que Jesús anule el poder del pecado sobre tu vida? Pregunto en esta mañana, ¿has tenido un verdadero encuentro con Jesús para hacer morir el pecado en tu vida? Tienes que pensar en esto hoy. Y para terminar en esta mañana hablamos de que el pecado, el poder del pecado ha muerto en nosotros. Vivimos para Dios en Cristo. El poder del pecado ha muerto en nosotros. Vivimos para Dios en Cristo. Estamos en época de vacunas, ¿cierto? Yo creo que todos los días escuchamos
por lo menos una vez la palabra vacuna. ¿Cierto o me equivoco? Alguien la menciona en las noticias, la mencionan en la radio, vamos a un lugar y nos topamos con la palabra vacuna, ¿verdad? Es la palabra más famosa, creo, en estos días. Y es un término que escuchamos con mucha frecuencia. Y sin estar a favor o en contra, o sea, no quiero que piensen que estoy totalmente a favor o que estoy totalmente en contra. No me pongo en ninguna posición ni en la otra. Pero la verdad es que a través de los años, las vacunas han sido un avance importante en la ciencia para prevenir y erradicar enfermedades. Puedo decir que hay enfermedades que nosotros hoy nos mencionan y ni sabemos cómo explicarlas. Ni sabemos de qué se tratan. ¿Por qué? Porque fueron erradicadas por las vacunas. Por ejemplo, la polio. ¿Alguien me puede explicar qué es la polio? Y posiblemente usted va a ir a YouTube, a YouTube o a Google a informarse ahí, a ver qué es la polio. Pero unos 70 años atrás, 60 años atrás, no sé, la polio era una enfermedad bastante seria. Se creó una vacuna y la mayoría de nosotros nacimos ya y nos pusieron la vacuna de la polio y ni siquiera ahora sabemos qué es la polio. La enfermedad del tétano, la enfermedad de la hepatitis, sarampión, rubiola, viruela, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades que conocemos, otras que ni siquiera conocemos. Y estas enfermedades fueron erradicadas por la protección de las vacunas. De hecho, creo que en esta semana me parece que escuché una noticia donde dijeron que han habido ciertos casos de polio nuevamente que se han dado. Y sin exagerar, por el poder que hay detrás del pecado y porque es una enfermedad no solo física, sino mayormente espiritual. Nos es urgente ser conscientes no solo de cómo actúa el pecado, sino de su gravedad, pero también entender que el pecado tiene cura. Tanto debate en nuestro mundo, ¿no?, en los últimos años por el COVID, la vacuna, la no vacuna, si me vacuno con esta, si me vacuno con la otra, que esta tiene efectos, que la otra no. Al final miles de personas murieron por el COVID, al final otros miles de millones han sido vacunados en el mundo contra el COVID. Al día de hoy no sabemos si van a haber secuelas de esto en unos años o si simplemente va a pasar como una anécdota en la historia. No lo sabemos. Pero la realidad es que las vacunas han permitido, sea cierto o falso, como usted quiera verlo, han permitido volver hasta cierto punto a la normalidad nuevamente, ¿no? Debo decir, todas estas vacunas que da la ciencia humanas son temporales. Tienen un efecto por un tiempo. Pero el pecado tiene una cura eterna. Y hoy usted puede salir de este lugar y en esta mañana con una cura para la condición de pecado de su alma. La palabra de Dios dice que por el sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús, el pecado ha muerto. Ha muerto en aquellos que le hemos confiado en nuestra vida a Cristo. Ha muerto en aquellos que hemos reconocido, no ignorado, no subestimado, no, en aquellos que hemos reconocido que hay pecado en nuestras vidas. El Señor Jesús es nuestra vacuna contra el pecado. La palabra de Dios nos manifiesta a Jesús como el antídoto suficiente, lo que nos permite llegar a Dios, lo que nos permite ser agradable a Él, para poder vivir para Él. Esto lo menciona la palabra en los versos 9 al 11. Puede ir conmigo, en Romanos 6,
9 al 11, dice así la escritura: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿ya qué? Ya no muere, dice. La muerte no se enseñorea más ¿de quién? De Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y hermanos, aunque muchas de estas vacunas necesitan varias dosis y hasta refuerzos. ¿Cuántas vacunas tiene usted acá? Hay algunos que quizás ya tienen 4, ¿verdad? Y si sacan 5, va por la 5ª. Hay otros que tienen 3, hay otros 2, hay otros que nunca se vacunaron, pero estas vacunas requieren otras dosis y requieren refuerzos. Pero nuestra confianza está firme en el hecho de que nuestro Señor Jesús nunca volverá a morir. Dice, la muerte ya no se enseñoreará de Él. Y si Cristo ya nunca más morirá, tampoco nosotros, quienes hemos creído en Él de todo corazón. Puede ser que un día su cuerpo físico se desgaste. Puede ser que un día su cuerpo físico se enferme. Llegará el día en que su cuerpo físico va a morir. Que mi cuerpo físico va a morir. Pero que si usted ha confiado en Jesús, usted nunca más va a morir. Porque viviremos eternamente en Él. Y dice la palabra que es una vez suficiente, razón por la que tenemos segura salvación en Él. Dice el verso 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros también podemos estar seguros que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Y hoy estamos vivos para Dios, bajo la libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Ayer mi familia y yo estábamos viendo una película de un jovencito que fue atrapado por las drogas desde muy pequeño. Y los papás empezaron a sufrir con él por mucho tiempo, llevándole para acá, llevándole para allá, metiéndole a estos centros para que lo rehabilitaran. El muchacho duró casi 1 año y medio sin haberse drogado para volver otra vez a caer en las drogas. Y llegó un punto en que los padres llegaron a comprender que su vida había sido una vida de luto y de muerte, mientras su hijo estuvo metido en este flagelo. Y llegaron hasta desear la muerte de su hijo, entendiendo que era mejor que muriera, que siguiera siendo arrastrado por esta no sé ni cómo decirlo, pero sí, es una peste, ¿no? Y debo decir que el pecado tiene ese poder: llevar a una persona y consumirla hasta la muerte. Yo he escuchado a padres cristianos decir: yo prefiero ver a mi hijo muerto que ver a mi hijo destruyéndose día tras día en este flagelo. Y tienen razón en parte, porque si esa persona tiene a Cristo, es mejor verlo morir físicamente. Como dice Pablo, es mejor que su carne y su cuerpo sea destruido, a fin de que su espíritu sea salvo. Cuando no entendemos la gravedad del pecado, y quiero terminar con esto, cuando no entendemos la gravedad del pecado, le damos más valor a lo físico que a lo espiritual. Nuestra mentalidad tiene que ser distinta, hermano. Tiene más valor lo espiritual que lo físico. Y a veces es preferible ver un familiar
muerto físicamente, pero salvo para Cristo, que ver una persona aquí en este mundo consumiéndose y siendo arrastrado una y otra vez por el pecado, y que tras de eso va a ser arrastrado en condenación eterna. El pecado tiene ese poder. Y quiero terminar con lo siguiente. Dice el versículo: así también vosotros consideraos. ¿Sabe qué significa aquí ese consideraos? Significa que debemos aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros y del pecado como cierto, y vivir de acuerdo a esa enseñanza. Yo debo aceptar lo que Dios dice de mi debilidad en cuanto al pecado. Usted debe aceptar lo que Dios dice sobre su debilidad al pecado. Usted tiene que aceptar lo que Dios dice sobre la gravedad del pecado. Yo tengo que aceptar lo que Dios dice sobre la gravedad del pecado y creer esa verdad y aferrarnos a esa verdad. Nosotros nos consideramos, no por nosotros mismos, sino porque Jesús así lo dice, nos consideramos muertos al pecado. Cuando respondemos a la tentación, ¿cómo lo haría un muerto? ¿Cómo respondería un muerto a la tentación? ¿Puede el pecado hacerle daño a un muerto? Métase en su cabeza hoy eso en esta mañana. Usted está muerto al pecado. Si está verdaderamente en Cristo, usted ha muerto al pecado. Dígaselo a su vecino al lado. Usted ha muerto al pecado. Si usted verdaderamente está en Cristo, usted ha muerto al pecado. ¿Tiene algún poder el pecado contra usted? ¿Contra mí? ¿Quién le da poder al pecado? Nosotros. Usted y yo. Pero el pecado ya no tiene poder. Porque ¿qué poder puede tener el pecado para con un muerto? Y termino con esta anécdota. Un día se acercó Agustín a una mujer que había sido su amante antes de conocer a Cristo, antes de su conversión. Cuando él se volvió, o sea, cuando él la miró, se alejó a paso rápido y le dio la espalda. Y ella lo llamó y le dijo: Agustín, soy yo. Este hombre, apresurando el paso, dijo sin volver a ver, o sea, dijo desde su hombro: sí, ya lo sé, pero ya no soy yo. Lo que quería decir que él estaba muerto al pecado, pero que había vivido para Dios. Había cometido un error años atrás, sí, pero ya Agustín no era el mismo. No era el mismo Agustín. Hermanos, debo decirles que un muerto no tiene nada que hacer con la inmoralidad. Un muerto no tiene nada que hacer con la mentira. Un muerto no tiene nada que hacer con el fraude. Un muerto no tiene nada que hacer con la boca sucia o maledicencia y con ningún otro pecado. ¿Estamos viviendo como muertos al pecado? Somos amigos del pecado. La decisión es suya, la decisión es mía. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hemos realmente muerto al pecado? Y termino con el reto de esta mañana. El Señor nos ha dado un corazón, hermano y hermana, el Señor nos ha dado un corazón sensible a su voz. No permitamos que el pecado venga a buscar lugar donde ya no lo tiene. Vivamos bajo la libertad que el Señor nos dio por su muerte en la cruz. Y vivamos como muertos al pecado. En otras palabras, este ya no tiene poder de acción. Dediquémonos a vivir para nuestro Señor, para nuestro Dios. Y amigo y amiga, en esta mañana, el pecado se alimenta de tu orgullo. Este al mismo tiempo endurece tu corazón y te aleja de Dios. Tú solo no puedes enfrentar al pecado. Sin Jesús es imposible para ti llegar
a una buena condición ante Él. En otras palabras, tú por ti mismo nunca podrás ser aceptado delante de Dios. Por lo que tienes que aceptar que el único medio para llegar a Dios y morir al pecado es reconociendo que hay pecado en ti y que necesitas al Señor Jesús. Él no está esperando perfección en ti. Él solo quiere que estés dispuesto para Él y que te entregues de todo corazón. Ven a Jesús en esta mañana. Vamos a estar en pie y oramos. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y dedicamos este tiempo a orar y a revisar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta mañana a través de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, solo tenemos que mirar levemente a nuestro alrededor para ver lo dañino y lo grave y el poder que el pecado tiene contra el hombre. Inmoralidad, infidelidad, engaño, mentira, pasiones desbordadas, deseos engañosos, traición, muerte, asesinato, ultrajos. Cuántas cosas que hay detrás del pecado. Y qué ignorantes somos en pensar que nosotros podemos controlarlo, que nosotros podemos salir avantes fuera de ti, de tu poder, Señor Jesús. Quiero pedirte que nos des conciencia de pecado en esta hora y que confrontes nuestra vida con la gravedad del pecado. Tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultar delante de ti, porque tú sabes la maldad que hay en nosotros, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, las cosas con las cuales nosotros mismos nos hemos engañado y hemos dejado que el pecado abarque a nuestro corazón. Señor Jesús, y la única verdad en esta mañana, el único antídoto suficiente es entender que tú moriste por nuestros pecados y que al acudir a ti con sinceridad, tú puedes darnos victoria sobre el pecado para morir a ese cuerpo de pecado que nos mantiene esclavos de este mal espiritual, de este mal eterno en el corazón del hombre. Señor Jesús, habla a cada corazón en esta hora. Te pido que actúes en medio de nosotros.